¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros llega una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de este espacio, por reunirnos en torno a esta comunidad que gracias a Dios hemos formado. Y digo gracias a Dios porque luego necesitamos recargarnos en esta comunidad, sentirnos parte, sentirnos que pertenecemos para seguir adelante en la brega de todos los días, en la brega de lo que significa la vida misma. Así es que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo le quiero pedir que se quede con nosotros, que este es el trabajo de equipo de Claudia Martínez Martel, de Roberto Ríos, de una servidora, pero también de todo el equipo de Noticieros GREM. Así es que, pues gracias por los comentarios y por todo lo que nos hacen llegar a través del 87 17 36 17 99, el WhatsApp de Noticieros GREM, a través de los comentarios que nos dejan por ahí abajito de cada una de las transmisiones que hacemos luego. Parte de la transmisión la ponemos en Facebook y ustedes también nos comentan por ahí, entonces estamos muy contentos de que siempre tengamos oportunidad de estar en contacto. Bueno, soy Marcela Pámanes y empiezo a platicar ya con Ariadne Enriqueta Lamont Martínez. Ella es cirujana dentista por la Universidad Autónoma de Coahuila. Se desempeñó en la práctica privada en esta ciudad de Torreón y posteriormente en la Ciudad de México. Alternó durante varios años el ejercicio de su profesión con la atención a comunidades campesinas e indígenas marginadas de la Sierra de los Estados de Hidalgo y Chiapas, tanto en lo referente a la salud bucal como a derechos humanos, hasta 1994, cuando se retira de la odontología, dedicándose desde entonces de tiempo completo a la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, especialmente con población infantil y mujeres. En la iniciativa privada se desempeñó como maestra de secundaria en el Colegio La Paz, en el ITESM, División Secundaria. En la administración pública trabajó en los 3 niveles de gobierno. Durante más de 40 años ha realizado trabajo de campo con población vulnerable, diseñado e impartido cursos y conferencias en temas de educación y promoción de los derechos humanos de los niños y niñas, de las mujeres, construcción de ciudadanía, educación por la paz y resolución de conflictos, feminismo y género, entre otras temáticas. Como parte de la sociedad civil organizada, ha participado en organizaciones como PROCADES, Proyectos Populares Alternativos, Movimiento Ciudadano Lagunero José Santos Valdés, Alianza Nacional de Organizaciones Civiles por la Democracia, así como en el Instituto de Derechos Humanos de Adolescentes, Niñas y Niños, y Red de Mujeres de la Laguna, organización que solicitó la alerta de género para la ciudad de Torreón, Coahuila, por cierto. Y Ariadne, yo te quiero agradecer de verdad muchísimo que estés aquí, porque intuyo lo difícil que es luego aceptar este tipo de invitaciones, y por eso soy la primera en decirles gracias, gracias, gracias desde el corazón, desde la razón, porque hay un objetivo que tiene que ver con compartir, con que hagamos supuestos de que hay jóvenes que nos están escuchando, hay padres y madres de familia que nos están escuchando. Entonces, el darnos cuenta que cuando tú defines a dónde quieres ir, por qué quieres llegar a un punto, la vida se vuelve buena, generosa, amable contigo. Entonces, por eso es que para mí es muy importante platicar contigo, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo ahora mismo en México, en materia de violación de derechos humanos y en materia de feminicidios y en materia de hacer de las mujeres víctimas de una sociedad que todavía tiene que convivir con un machismo ultranza y con una inequidad de género también importante. Por todo eso te agradezco. Muchas gracias, yo estoy muy agradecida con la invitación. Muy bien. Ariadne, a ver, ¿cómo elegiste odontología? O sea, cuéntanos un poco más atrás de tu historia. Vámonos a cuando jugabas a, no sé, a los trastecitos, tal vez, sí. A las muñecas, tal vez, o a la pelota, o qué sé yo. Sí jugué a los trastecitos y sí jugué a las muñecas y fui muy feliz haciéndolo. Y bueno, desde aquella época, digamos desde mi primera infancia, yo me daba cuenta que era una niña así como rara. Porque sí, porque desde chica las injusticias me daban mucho en cara. Uh-huh. Por ejemplo, si yo veía que se estaba maltratando a algún niño o a alguno de mis hermanos o hermanas, yo siempre fui la que sin que nadie me dijera ayúdale, siempre iba y hasta ponía el cuerpo, ¿no? Para pelearme con los otros niños más grandes que estaban agrediendo a uno de los uh-huh. chiquitos. Entonces, esas cosas me hacían que me fijara más allá de los trastecitos y de los juguetes. Y siempre me dio por leer mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el lugar donde yo crecí,
cuando el movimiento de 68, nosotros vivíamos aquí en Torreón. Yo no soy nacida aquí, pero llegué aquí de 3 años. Porque mi mamá vino invitada a trabajar a la farmacia del Seguro Social que se estaba inaugurando. Mi mamá fue fundadora del Seguro Social como química farmacobióloga. Entonces, bueno, vivíamos aquí, pero se comentaba mucho en mi casa situaciones de esas, de por qué había ocurrido la matanza de estudiantes, quién había sido el responsable, qué era lo que estaba pasando en el país. Y aunque nosotras éramos chiquitas, pues siempre teníamos una opinión que dar desde aquella edad por mi mamá. Y como ella había conocido en la Ciudad de México al Che Guevara y a Fidel Castro cuando vivían allá ellos y ella también, mi mamá siempre tuvo una foto del Che Guevara pegada en la casa. Y eso nos impactó mucho a nosotras porque nos llevó a mis hermanas y a mí a querer saber esa existencia, quién era, por qué mi mamá lo admiraba. Y bueno, mi mamá nunca dijo yo soy de izquierda y no creo que lo haya sido, pero era hija de un hombre liberal, un juarista que además era masón, y eso le hizo a ella tener ciertas actitudes que permearon a sus hijas e hijos. Y en mi caso, pues eso, ¿no? Siempre me gustó estar enterada de lo que estaba pasando y como agradecer en mi casa el espacio para que pudiéramos participar y decir nuestra palabra de lo que estaba ocurriendo fuera, incluso en la capital del país. O sea, podríamos decir que había un ambiente politizado. Sí, era un una ambiente familia social. Así es. ¿Cuántos hermanos eran, Ariadne? 8. 8 hermanos. Ajá. Y bueno, el primero nació pero murió, entonces vivos 8 hasta la fecha. De esos 5 somos mujeres y 3 son hombres, sí. ¿Es difícil o lo recuerdas con mucha alegría la convivencia con tantos hermanos y hermanas? A veces con mucha alegría porque siempre estábamos jugando, siempre no tenías necesidad de buscar otros niños, aunque sí, éramos bastante amigueras y amigueros. Y a veces con los conflictos de toda familia, ¿no? Que el mayor le pega al chico y que ya, ahí voy yo a meterme y después yo también salgo raspada. Y mucho eso de las familias de los años 60, 50 que te decían como hermana de las mayorcitas, ustedes van a cuidar a los chiquitos. En mi caso, por ejemplo, mi mamá trabajaba, entonces teníamos que hacerlo y ella nos educó en eso, en tienes que ser responsable y tienes que cuidar a los chiquitos y tienes que darle de cenar a tal hora y así, ¿no? Y cumplimos con todo eso, pero aparte había que cumplir en la escuela. Yo en la escuela los primeros años me acuerdo que era muy, académicamente dejaba mucho que desear. En los primeros años de la primaria yo fui pues bastante retrasada en ese aspecto, ¿no? Cuando necesitaba quien estuviera conmigo porque mi mamá trabajaba, entonces yo le preguntaba a mis hermanos mayores y si querían me explicaban y si no querían, no, pues yo no hacía la tarea. Al cabo lo único que pasaba es que me iban a dar reglazos al día siguiente. Sí, te tocaron Claro, reglazos. me tocó, pues soy de los años 60, yo fui a la primaria en los 60, entonces sí nos pegaban las maestras. ¿Sí? Sí. Pues yo también, no me acuerdo que me hayan pegado. Pero has de haber ido a un colegio. Sí, yo fui a escuelas oficiales. Yo todo el tiempo me eduqué en escuelas de gobierno. Sí, no nos pegaban, pero nos pegaban de otra manera. Había mucha violencia psicológica. Sí. Ahora lo entiendo. Sí. Ahora lo entiendo. Oye, pero entonces no, la escuela no era lo tuyo, pero terminaste tu primaria. Sí. Sí, en los primeros años, digamos, yo me empecé a recuperar como hasta quinto, porque empecé a sentir un gozo muy profundo de leer y aprender. Qué bonito es eso, ¿no? Cuando o sea, yo empecé a estudiar porque yo me di cuenta que si yo llegaba a la casa y leía lo que había que leer para hacer la tarea, entonces al día siguiente yo llegaba y participaba en clase y eso me producía un gozo muy, muy grande. Y entonces lo empecé a hacer y aquella muchachita floja que no llevaba tareas se empezó a quedar atrás y desde ahí creo que hice un buen papel como estudiante a partir de ahí. Luego la prepa, la secundaria y luego la prepa. ¿Y tus momentos de adolescencia cómo los recuerdas? Con mucha rebeldía. Yo me di cuenta cómo llegué a la adolescencia y empezó a haber conflictos con mi mamá, por ejemplo, porque yo sí era muy rebelde. Sí hacía caso, pero sí era muy rebelde. O sea, cuestionadora, tal vez. Cuestionadora y aparte como si me daba cuenta que me iban a regañar por algo, pues no les decía. Sí, o sea, también me echaba la vaca, hice todo lo que hice todo mundo, ¿no? Tienes novio sin avisar en la casa y te echas la vaca de la escuela y una vez me reportaron en la escuela porque me brinqué la barda no para salirme, sino para entrar, porque llegué tarde, la escuela se cerraba a las 7 de la mañana y entonces yo no me quería quedar afuera para no regresarme a la casa, me brinco la barda, me ven y fíjate qué actitud,
me reportan. O sea, yo ahora de adulta digo, ¿por qué me reportaron si estaba entrando? O sea, mejor me hubieran dicho, mira, niña, entra, vas a hacer esto y esto porque llegaste tarde, pero me reportaron y ya me quedé. Ese fue mi único reporte en secundaria. Y bueno, la secundaria hice mucho deporte, me fijé mucho en eso y fue muy necesario para mí. Yo creo que me ayudó bastante. Jugué ¿Qué tipo mucho. de deporte? Jugaba básquetbol y hacía atletismo. El atletismo lo hice desde primaria hasta los 46 años que me empezaron a protestar las rodillas. Pero todos esos años yo practiqué atletismo, corría y esto, y bueno, esa fue como mi adolescencia. Nunca hice otra cosa más que eso, ¿no? La escuela, el deporte y así. En la preparatoria, luego que llegué, algo he de haber tenido que me invitan a formar parte de la mesa directiva, sí. Y bueno, a partir de ahí, pues todas las cosas que haces como sociedad de alumnos, pero yo todavía no me sentía líder, ni sabía que tenía algo que se llamara liderazgo, ¿no? Nunca lo sospeché. En aquella época yo todavía no me conocía muy bien y como no me conocía bien, entro a estudiar odontología porque no sabía qué estudiar. Y bueno, una hermana mía sí estaba muy segura que ella quería estudiar odontología y yo había andado busca y busca en varias escuelas y decía, pues me gusta tal carrera que está en Guanajuato y me gusta tal carrera que está en Monterrey, pero yo honestamente yo me daba cuenta que era por salirme de Torreón, no porque me gustaran esas carreras. Entonces yo siempre he sido muy reflexiva, yo sola me decía, ay, Ariadne, no lo haces porque te guste la carrera, lo que quieres es irte, en realidad ni sabes qué quieres. Entonces dije, bueno, si no sé qué quiero, pues voy a estudiar eso con mi hermana. Vamos a estudiar juntas, los mismos libros, y va a estar una experiencia muy padre. ¿Iban más a la par en escolarmente? Yo iba un año antes que ella. Lo que sucede es que yo cuando salí de prepa empecé a estudiar biología en el núcleo universitario en Gómez, y fue una experiencia muy fea para mí el tiempo cortito que estuve ahí, porque a mí me tocó vivir mucho acoso en esa escuela, adentro de la escuela, y yo nunca había vivido eso. Sí, o sea, eran muy pocas mujeres, eran muchísimos hombres, y entonces me tocó que me molestaran mucho los hombres adentro de la escuela, y eso no me gustó nada, y me dije lo mismo, ni me gusta la escuela, me queda bien lejos, y voy a estar aguantando esto, me salgo. Me salí ese año y estuve estudiando inglés, entonces por eso ya traía como esa fijación de que ni sé qué me gusta. Claro, por supuesto, pero pues había muchas ideas bondadosas en el hecho de que tu hermana y tú estudian la misma carrera, ¿no? Esto que te estás diciendo, el instrumental, luego un poco más adelante las clínicas y el acompañamiento que en algún momento dado pudieran darse. Y total, te metes a odontología. Me meto a odontología con ella, pasamos el examen las dos, lo estudiamos juntas para pasarlo, si lo pasamos nos quedamos. Fue de las mejores experiencias de mi vida haber sido compañera de mi propia hermana de banca, así sentarnos una al lado de la otra, porque éramos amigas y hermanas, pero así una relación, sí, muy fuerte, muy sólida, y bueno, fueron unos años que yo disfruté mucho. Yo siempre me daba cuenta cómo ella se le veía mucho su vocación, y yo que te digo que ya había pasado por aquella experiencia de haber sido tan desagradable en los estudios que no estudiaba. En la universidad yo fui muy estudiosa, muy estudiosa, entonces aún así yo me decía, ¿y por qué estudio tanto si ni me gusta? O sea, yo ni voy a trabajar en esto, ni lo voy a ejercer. Y yo le decía eso a mis compañeros, pues, ¿por qué no estudian ustedes y dicen que sí les gusta? Entonces, así se fue el tiempo, casi al final de la escuela, cuando estábamos por terminar, a mí me tocó la peor época de esa escuela y la peor época de la Universidad Autónoma de Coahuila. Me tocó muy fea época porque eran movimientos políticos fuertes que se hacían con una base estudiantil despolitizada que no participaba. Porros. Sí, por un lado porros, pero por otro lado el estudiantado hubiera podido levantar la voz y no lo hacían. Miedo, asustados, no les interesaba, estaban en otro rollo, y yo siempre me molestó mucho eso. ¿Por qué? Imagínate, si no había gente politizada en las otras escuelas, en odontología menos. Era lo que te iba a decir, finalmente medicina y odontología eran las escuelas en ese momento tal vez menos atrapadas en una dinámica bastante cuestionable dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y fíjate que tal vez medicina sí, odontología, por lo menos esa época en la que yo estuve, sí estuvo muy politizada por dos bandos, el bando que estaba en el poder y los que querían tomar el poder. Ambos
estrujándose y poniendo a los alumnos en medio, pero los alumnos ni les importaba. Entonces la única oposición que tenía esa facultad, que bueno, fue cuando hubo fiebre de facultades, que se pusieron a crear facultades en toda la universidad sin que tuvieran la infraestructura para eso. Todo eso me tocó a mí, por eso digo que fue la peor época. Y a mí me tocó ver cómo a mis compañeros los mandaban golpear, gente de la dirección y cosas así. Y mi hermana y yo nos metimos en política universitaria porque éramos niñas muy de su iglesia, muy metidas en la iglesia. En esto los jesuitas nos formaron a nosotras, no en la escuela, sino en el barrio, en la capellanía donde íbamos. Y nos metieron mucho y nosotras captamos el mensaje de fe y justicia. A Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que nos quedaba a una cuadra de la casa de mi mamá. Claro. Y ahí fuimos formadas en esto de no permitir injusticias, luchar por la justicia, por la verdad. Y nadie nos dijo vayan y métanse, pero sentíamos como que era nuestra obligación por ser cristianas, no andar permitiendo corrupciones, y nos metimos en un movimiento que fue en aquella época muy, muy fuerte. Esto te estoy hablando de hace a lo mejor como 35 años, cuando estudiaba yo odontología. Tengo que hacer pausa comercial, pero quiero seguir escuchando esta historia y seguramente nuestro auditorio también. Bueno, pues la tarde de hoy nos toca platicar con Ariadne Lamont. No sabía que te llamabas Enriqueta, también me gusta. Sí, fíjate, soy Enriqueta. Ariadne, luego nos cuentas por qué tus nombres. Igual tienen... Todo tiene un origen, el nombre también tiene un origen y cada uno tendríamos que conocerlo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La señal 91.1 QFM, la estación que te escucha, estación del Grupo Radio Estéreo Mairán. Ustedes nos siguen también a través de www.noticierosgren.com.mx. Mi cuenta de Twitter, a sus órdenes, @mpamanes. Estamos platicando con Ariadne Enriqueta Lamont Martínez. Y no me quiero perder de esta historia que nos vienes contando, ¿no? Advertir que estabas en un lugar que no querías estar, pero de todos modos era una buena estudiante, de darte cuenta que tenías que participar porque no podías ser indiferente hacia lo que estaba pasando dentro de la universidad por tu formación cristiana, el meterte a la política universitaria, que yo creo que debe haber sido muy difícil, sobre todo porque pues de alguna manera en esa época todavía los hombres eran los que reinaban, ¿no? Era su ámbito de poder. ¿Qué hiciste como para poder tener el espíritu y la gana de luchar por algo que te parecía una injusticia, ¿no? Por quitar del poder a alguien que se quería perpetuar, por darle también oportunidad a nuevas cabezas que pudieran traer mejoras a la universidad. ¿Qué hiciste? Pues mira, lo que nosotras nos lastimaba mucho a mi hermana y a mí era básicamente que teníamos un montón de malos maestros, y a los buenos maestros que sí teníamos los pasaron a una plaza de investigación que no existía, porque nunca ha existido, no sé si ahora, pero nunca había existido la investigación, y dijeron, bueno, estos maestros se van a ir de investigadores y a ustedes les van a dar clases estos otros. Y eso era con la idea de que esos maestros, barcos que se les llama, pero eran algo más que barcos, eran como controladores, controlaran al estudiantado porque ya venían las elecciones para el rector, ¿sí? Entonces, nosotras dijimos, no nos van a quitar a los pocos maestros buenos que tenemos para mandarlos a una investigación que ni existe y no nos va a beneficiar eso en nada, y nos preocupa mucho las generaciones que se están formando. Y como queremos que vayan bien formados estos dentistas, nos vamos a meter. Y nos metimos y pues sí, inmediatamente empiezan llamadas a nuestras casas, de amenazas, de si no se salen de eso, a tu hermano que está en tal preparatoria lo vamos a reprobar porque todos éramos alumnos de la UADC. Y tu hermana que está en FECA le va a pasar esto y esto y les vamos a ir a apedrear su casa y cosas así. Afortunadamente mi mamá no estaba porque el abuelo se estaba muriendo en Estados Unidos y ella se fue a ver a su papá y no se dio cuenta de todo lo que andábamos haciendo aquí. Nosotras por eso tuvimos libertad en ese momento. Pero bueno, la cuestión es que después de que fue un movimiento, pues hasta donde hubo muertos, que la gente se fue a pie en una marcha a México, que estuvimos luchando, la única oposición de odontología eran 2 mujeres, mi hermana y yo, y 2 o 3 muchachos que eran los mejores promedios de cada año. Eran los que les interesó meterse en eso. Odontología no era, no sé ahora, pero no era una escuela politizada, no les interesaba, el alumnado no estaban en eso. Y bueno, para acortar el tiempo de esta parte, lo que sucedió fue que a la hora de votar,
le pidieron al estudiantado que su voto fuera abierto. Y entonces imagínate tú la escena, ¿Cómo? en el auditorio de la escuela, en una mesa, así como presidium, se ponen el secretario de la escuela y otros maestros y... Lo más antidemocrático que haya visto en mi vida. Así es, los alumnos pasaban con su boleta a votar arriba de la mesa y ahí cruzaban pues por Valeriano Valdés Valdés, que era el que estaba contendiendo. Mi hermana y yo pasamos y les decimos, les seguimos el juego, señores, y delante de ellos votamos por Catón, que tampoco era el mejor, pero de lo que había era como el que a nosotras nos pareció en ese momento el mejor, ¿no? Después, finalmente, sí lograron que se abortara se logró que se abortara esa elección y que hubiera nuevas elecciones, pero ya nosotras estábamos pues haciendo el servicio social, ¿no? Que fue todo un show porque nos amenazaban, nos decían, si no dejan de hacer esto, una de ustedes se va a hacer servicio social a Yucatán y la otra se va a hacer servicio social a Piedras Negras. Las vamos a separar. Y si no hacen caso, las vamos a radiar para que no puedan terminar en ninguna parte de ninguna escuela del país. Todo eso lo hizo contra nosotras la dirección de la escuela en ese momento. Pero finalmente, como éramos los mejores promedios, de hecho ellos nos tuvieron que entregar nuestro diploma de los mejores 3 primeros lugares, a mi hermana y a mí y a otra compañera, y cuando presenté examen profesional a mí me dieron mención honorífica por mi tesis y por mi examen. Y con eso yo me fui de ahí volteando a la universidad a decirle, nunca voy a volver a esta escuela, no tengo nada que volver y se acaba aquí esta experiencia, ¿no? Pero yo me fui a la vida con la experiencia de saber, si tú no exiges, si tú no participas, si tú no te metes finalmente, si no sales de la comodidad, van a hacer contigo lo que quieran. Pues ahí está la semilla. Sí. De estos maravillosos frutos que has dado como activista, como defensora, como mujer comprometida con otras mujeres y con los derechos humanos de las personas. Y entonces, bueno, fíjate, tenías todo para ser una exitosísima odontóloga. Conocimiento, temple, experiencia. ¿Y qué te fuiste a hacer? O sea, si ya no querías ser odontóloga, de todos modos ejerciste como odontóloga. Sí, todavía ejercí como 13 años de odontología. Tampoco era que no me gustara tanto, había cosas que yo disfrutaba mucho, pero yo sabía, es que yo encerrada en un cuartito, ¿qué onda? O sea, no, se me hace que no. Entonces, bueno, me pasó esto. Me pasó que ya cuando estaba como reluciente dentista, empiezo a sentir, Marcela, que mi vocación era irme de religiosa. Bueno, yo tenía muchos años conviviendo con muchas religiosas, de hecho como que varias organizaciones de religiosas, varias congregaciones se peleaban así como que se venga con nosotras, no, que se venga con nosotras, pero en realidad es una papa muy dura de pelar, me decía, ¿no? Y tenía muchos años metida con sacerdotes diocesanos, jesuitas, franciscanos, dando cursos en muchos lugares, fuera y dentro de la ciudad. Y bueno, llega el momento que yo le digo a mi mamá, ya me voy a ir al convento. Esa hermana mía que había estudiado conmigo ya tenía 2 años de novicia. ¿También? Sí. ¿Y no sería que tú estabas siguiendo a tu hermana? Eso era todo lo que decía la gente. O sea, la gente me decía, tú no puedes vivir sin tu hermana. Ajá. Tú te fuiste a vivir, tú te quieres ir de monja por irte con tu hermana. Pero yo sentía es que yo quiero dedicarme el resto de mi vida a trabajar por los demás, y en mi cabeza lo único que me podía dar eso era ser monja, ¿sí? O sea, así estaba mi universo en ese momento. Mi hermana ya estaba allá. Cuando mi hermana se fue, hubo un gran escándalo en la casa porque era una chava preciosa, físicamente muy, muy bonita y muy inteligente, muy destacada también en lo que ella había estudiado en su carrera de odontología. Y nadie podía creer eso, cómo una mujer así se quería ir. Entonces me acuerdo mucho que ella dejó una foto suya en bikini en la sala y dijo, ahí les dejo eso para que vean que Dios no tiene mal gusto. ¿Qué tal? Pero fíjate, a ver, déjame relacionar esto que tú nos contaste hace un instante. ¿Tu mamá de alguna manera de izquierda? Sí, en sus prácticas, aunque ella no se reconocía a sí misma, pero tenía muchas actitudes mi mamá. Pero al mismo tiempo era una mujer de fe. Sí, nunca lo excluyó. Perfecto. Y incluso para ella era
pues como un gran orgullo ver que sus hijas estaban tan metidas en la iglesia, ¿no? Un poco a lo mejor siguiendo la línea de Paulo Freire y de todos estos grandes. Exactamente. Que sí, está bien, puedes tener una postura de izquierda, pero al mismo tiempo ser un sacerdote o ser una religiosa. Sí, porque por ejemplo nosotras nos fuimos moviendo, yo sentí mucho el movimiento, yo estuve muchos años en el movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo, que es una cosa muy conservadora, ¿no? Y eso fui muy feliz. Sí, pero muy disruptiva dentro de los cánones de la iglesia también, o sea, fueron muy señalados en algún momento. Fueron muy señalados, pero mira, a mí de qué me sirvió ese movimiento, yo trabajé mucho ahí, años, como 8 años mínimo. ¿Con el padre Víctor? No. Víctor era diocesano y estaba en Lourdes. En Lourdes, yo siempre estuve con los jesuitas. Los jesuitas impulsaron también ese movimiento. Sí, porque a mí me resultó un movimiento que me ayudó mucho a ser una mujer de oración. ¿Sí? El movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo me llevó mucho a tomar con seriedad la oración, hasta que llegó un momento en que dije yo, bueno, ya no necesito tanto de que brincar y alabaré y aplaudir y cosas así, sino que algo más profundo. Y fue cuando mi director espiritual me invita a hacer ejercicios de San Ignacio, y para mí fue así como que el encontronazo, ¿no? Pero todo eso me fue llevando, sacándome de ser una católica tradicional, conservadora, a llevarme a la teología de la liberación, porque además por mi edad, yo era joven cuando, por ejemplo, la revolución nicaragüense y los jóvenes de aquel momento respirábamos por la herida de Nicaragua. Todos queríamos ir y estar allá, ayudar en el corte de caña y solidarizarnos con esas revoluciones de América Central, ¿no? Y a mí me tocó eso, a mí me tocó vivir todo eso y esta transición de ser conservadora a estar pasando a la teología de la liberación y aún decir, sigo siendo una mujer de fe, pero creo que Jesús vino con un mensaje liberador, con un mensaje político y con un mensaje que no podemos dejar de ver en nuestra práctica. Es la obligación que tenemos. Por eso meterme en política universitaria, porque era como, no puedo quedarme sin participar viniendo de esto y sabiendo esto, ¿no? Siendo cristiana no puedo dejar de hacerlo. Y eso me llevó a acabar en la Sierra de Chiapas como misionera. Pero, o sea, ¿no te fuiste al convento? Antes de quererme ir al convento, cuando estaba en esa transición de pensar, dejo todo, me voy al convento, no me voy, se me presentó la oportunidad de ir de misiones a Chiapas. Estuve yendo varios años y iba con mi instrumental de dentista, porque a mí me quedaba muy claro, no es suficiente llevar el evangelio. No es suficiente. Cuando vas a una comunidad en la que no hay agua, no hay maestros, no hay escuela, no hay nada, conseguíamos de alguna manera, incluso la Generalitat en Cataluña nos financió en una ocasión todo el material que llevamos, porque una de las religiosas con las que yo quería entrar era catalana. Entonces la Generalitat, a través de ella, nos financió. Yo ahora, volteando para atrás, digo, ¿cómo logramos todo eso? Éramos unas muchachitas, o sea, muchachillas, chiquillas, no teníamos... Yo me acuerdo que iba al Canal 9, al entonces Canal 9, y les pedía cooperación a la gente, me dejaban salir al aire, porque, haz de cuenta, en las misas de los domingos iba yo y le decía al padre, ¿me deja decirle a la gente que nos ayude? Pues sí, pásale al final de la misa, y yo les decía a la gente, necesitamos que nos regalen ropa para vender, porque vamos a ir de misiones a Chiapas, no tenemos dinero, nadie trabajamos, y entonces, bueno, la gente se volcaba en regalarnos cosas, pero una vez ahí estaba un periodista de Canal 9 que me invita. Dice, yo te acabo de escuchar lo que dijiste, me gustó mucho, quiero que vayas a Canal 9 a decirlo. Y fui a Canal 9, ahí estaba un hombre que me vio y me dice, tú nunca te vas a casar, porque eres muy carismática y no vas a encontrar quien te quiera. ¿Quién te dijo? Nunca supe quién era alguien que estaba ahí en el estudio. Yo no supe quién era, un muchacho muy joven. Y bueno, la cuestión es que esa visita al canal nos ayudó mucho, porque nos regalaron cantidad de cosas, que vendíamos ropa los fines de semana en los ejidos, vendíamos menudo, vendíamos enchiladas, vendíamos muchas cosas para sacar recursos, porque yo me llevé de aquí a un grupo como de 11 jóvenes a ser misioneros a Chiapas.
Y llegaban a una misión, llegaban con los jesuitas, porque los jesuitas siempre tienen base allá, han tenido base en no Chiapas. llegamos con jesuitas, pero llegamos sí justamente con una casa de sacerdotes, llegamos allá, hicimos las misiones, nosotras estuvimos yendo varias veces. A mí había cosas que me movían mucho, por ejemplo, los cafetaleros, los indígenas que se dedicaban a sembrar café nos decían, oiga, usted no sabe cómo hacerle para que no nos compren el café los coyotes, porque ellos nos lo compran muy barato y lo venden caro. Y yo no iba preparada para eso. Yo iba muy preparada para evangelizar y muy preparada para atenderlos odontológicamente. No iba preparada para ese tipo de cuestionamientos. O los que nos hacían las mujeres, madrecita, porque creían que yo era monja, madrecita, yo ya no quiero tener bebés, dígame cómo le hago. Se lo platiqué a una de las monjas que iban en el grupo y me dijo, no se te ocurra decirle cómo le va a hacer, no se te ocurra. Entonces esas cosas me impresionaban mucho porque yo veía cómo estaban de pobres y yo veía cómo la voluntad de esas mujeres era no embarazarse más. ¿Y no les dijiste o sí les dijiste? Es que no sabía, en esa época yo no sabía, ¿sí? Me tuve que preparar todo eso para ir y hablarles de otras cosas. Después fui también en los mismos términos a la sierra del estado de Hidalgo, también en condiciones muy pobres. Ahí no había indígenas, eran campesinos, eran incluso comunidades donde había muy pocas mujeres porque los hombres se iban a Estados Unidos. Y ahí estuve conociendo las experiencias de los migrantes, que fue la primera vez en mi vida, en los años 80, que empecé a escuchar gente que me decía lo mal que se la pasaban para ir a pie, incluso de México a Estados Unidos, cómo cruzaban el río, cómo metían sus comidas en bolsas de plástico, cómo se pasaban la noche y los días bajo el cielo sin nada que los cubriera, y finalmente llegaban y en Estados Unidos había gente que sabían que estaban de ilegales y les pagaban mal o no les pagaban o los corrían, y en fin, toda esa serie de cosas fue marcando mi experiencia y diciéndome, lo que tú estás haciendo a lo mejor está bien, pero no es suficiente. ¿Y qué más podías hacer? O sea, porque también uno tiene que tener la certeza de que hay ciertos límites, ¿no? Que hay muchas cosas que no dependen de ti. ¿Qué más podías hacer? Pues para una gente idealista como yo, primero era sentirme que la vida me cacheteaba por esta desesperación de decir, es que sí es cierto, hay otras necesidades allá afuera que yo no contemplé y que yo misma no estoy formada para eso y que no tengo las herramientas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y fui pensando en la necesidad de juntarme con otros que pensaran igual que yo. ¿Y encontraste? Y encontré siempre, por ejemplo, todavía dentro del ámbito del catolicismo, estos grupos de comunidades de vida cristiana y las comunidades eclesiales de base que tienen desde mi punto de vista las personas más comprometidas dentro de la religión católica con los cambios sociales. Y en esos grupos estuve en la Ciudad de México, por ejemplo, todavía un rato más. Wow. Vamos a hacer una pausa, Ariadne. Vaya historia la tuya. Regresamos enseguida. Esto es Seguimos Entre Laguneros. Muchísimas gracias por quedarse ahí a escuchar esta maravillosa historia que Ariadne Lamont nos está compartiendo. Y digo maravillosa, Ariadne, porque encuentro que lo que hay es congruencia contigo, con tu manera de pensar, de sentir, congruencia con un entorno social que demanda la actividad y la participación de todos y cada uno de nosotros, nada más que hacemos como que no escuchamos nada y entonces es más fácil como seguir por lo tuyo, a tu aire, con tus cosas personales, cuando la verdad es que esta frase de que el que no vive para servir no sirve para vivir, exacto, que la diría San Ignacio, pues evidentemente comulgamos con ella. Y bueno, entonces entre una misión y otra, entre un prepararte más y otro, te vas ubicando en algunas asociaciones, ¿no? Procades fue una asociación muy... Sí, es que, ¿cómo son las cosas? Ahora que leía tu currículum, a nosotros nos tocó ir a Durango a hacer como prácticas profesionales un audiovisual, porque en ese entonces no había videos, un audiovisual para Procades. Y entonces nos enteramos absolutamente de todo lo que era, pues, la participación de muchas personas que en ese momento estaban ayudando a los campesinos de manera muy, muy particular a ser más productivos, a tener más oportunidades. Entonces, bueno, estas asociaciones, todas en las que tú has participado, tienen ese espíritu, ¿no? De ayudar a un nicho de la población que generalmente está relegado, olvidado. Sí.
Sí, bueno, yo te decía que por el camino así de tantas cosas que anduve haciendo, yo me acuerdo que en 1975, cuando fue la primera conferencia de la mujer en México, yo estuve muy pendiente de todo eso, me llamó mucho la atención eso, pero a pesar de que yo creo que casi todas las mujeres hemos vivido en carne propia las diferencias o las desigualdades con respecto de los hombres, creo que la gran mayoría de mujeres lo hemos vivido. Y esas cosas a mí me hacían pensar, bueno, ¿por qué cualquier hombre agarra su bicicleta y sale a la calle y puede andar sin que le pase nada, y yo agarro la bicicleta y salgo y me llueven insultos y cosas y obscenidades? Ese tipo de cosas a mí me fueron llevando por un camino hasta que me di cuenta que ese camino era el feminismo. Yo no sabía y después pues empecé a estudiar eso. Ahora que mencionas a Procades fue una organización en la que hubo muchas mujeres que llegaban, estaban un rato, trabajaban, se iban y llegaban otras. Una de tantas otras que estuvo ahí fui yo. Estuve trabajando ahí con los grupos que había en Procades, estuve con el trabajo de derechos humanos, mucho dando a conocer la educación y promoción en los derechos humanos, pero no fue lo único. También otras organizaciones que están ahí, pues nos fuimos como dando cuenta que si nosotras no levantábamos la voz, algo de lo que me pasó cuando salí de la universidad, si nosotras mismas no levantábamos la voz, no íbamos a alcanzar la plenitud de nuestros derechos. Y más cuando volteas atrás y ves los 300 años de feminismo y ves que te das cuenta que las feministas consiguieron los derechos que tenemos por el trabajo y la exigencia que tuvieron, pues es que en la Red de Mujeres de la Laguna, por ejemplo, decidimos trabajar a favor de las mujeres, y en estos 23 años que tiene la red trabajando, bueno, pues han sido primero nada más haciendo las agendas de género que se le entregan a las personas que van a contender en cada cambio legislativo, pero después no nada más eso, siempre nos hemos manifestado en las calles, en las fechas como el 8 de marzo, como el 25 de noviembre, como este que acaba de pasar, y bueno, de repente llegamos a la necesidad de solicitar la alerta de género, que ese es un tema que hemos tratado mucho con ustedes, contigo y con Juan, ¿verdad? Entonces llegamos a solicitar la alerta de género porque vimos el sufrimiento tan grande que tenían las madres a las que les asesinaron a sus hijas en feminicidio y que iban a la fiscalía y no les hacían caso o las regañaban, las dejaban esperando, tenían sus carpetas vacías. En realidad no había una investigación de esos crímenes. Y nosotras dijimos, bueno, si este recurso está en la ley y tenemos derecho a pedirlo, vamos a pedirlo. Y eso hace que la red de mujeres, que de por sí ya tenía un lugar en la sociedad, se vuelva como un referente. A ver, Ariana, déjame preguntarte algo. Hoy que, así como hay toda una corriente que impulsa y apoya el feminismo, hay quienes fustigan y reprueban, sobre todo cierto tipo de manifestación de las feministas. Cuando alguien dice feminazis, cuando alguien descalifica este tipo de movimientos, ¿qué sientes? Pues mira, siento, para hacer un control de daños, para no permitir que eso me lleve al coraje o a la tristeza o a la depresión, simplemente me acuerdo de mi propio proceso, ¿sí? Cuando yo no sabía, cuando no había leído, cuando no había interiorizado ni había entrado en la discusión política de por qué es necesario el feminismo. Entonces, cuando se les llama a las mujeres feministas feminazis, hay un desconocimiento de todo lo que ha significado el feminismo para la humanidad. En realidad, la humanidad es mejor desde que el feminismo está aquí, porque las feministas han luchado por las causas de ellas, pero no solo de ellas, porque no hubiera trabajo infantil en la revolución industrial, porque se aboliera la esclavitud en el siglo XIX. Fueron mujeres cuáqueras feministas las que estaban luchando por eso, las sufragistas, ¿sí? Que aparte de ser sufragistas eran abolicionistas de la esclavitud. Entonces el feminismo le ha traído noticias muy buenas a la humanidad, como todo esto de apadrinar la lucha de la comunidad LGBT, que es un trabajo de las feministas, o como esto otro, de hablar de nuevas masculinidades, que también inicia como una propuesta de las feministas. Sí, entonces tú consideras que pudiera haber ignorancia
en estas descalificaciones? Pues yo creo que falta información, por lo menos. Falta información, o que nosotras mismas promovamos más qué es lo que ha sido el feminismo. Ajá, porque luego también es bien frecuente escuchar a ciertos hombres decir, no, es que desde que las mujeres dejaron el hogar, sí, desde que las mujeres empezaron a no atender a los hijos, a no atender al marido, a no atender las supuestas labores que obligaban a una mujer como ama de casa, pues el mundo está de cabeza. Y de verdad, a veces hay una impotencia para poder responder con la pasión que se necesita responder, ¿no? Porque finalmente, sí creo que hay mucha desconsideración para muchas mujeres, para su lucha y para sus propósitos de que tienen que ver con calidad de vida, que tienen que ver con sentirte parte de un mundo del que no te tienes que cuidar, sino que eres dínamo de ese mundo, parte importante de la productividad, parte importante de la transformación, parte importante del desarrollo de los hijos. Pero esos son argumentos que luego tú te tienes que contar, porque luego nadie te los cuenta. Sí. Sí, así es. Pues mira, obviamente las mujeres tienen derecho a realizarse con lo que ellas consideren que les va a dar realización. Las mujeres que consideran que es el hogar, la crianza, el trabajo de cuidados, que además el trabajo de cuidados, Marcela, es el más importante, es el que cuida la vida. Es un trabajo que debería de reconocerse y pagarse. Entonces, aquellas que crean que eso las va a realizar, yo creo que hay que apoyarlas. Pero las que crean que se realizan estudiando y ejerciendo su profesión, también hay que apoyarlas sin criticarlas, porque además tenemos que ver que el telón de fondo de todo eso es un modelo neoliberal que nos ha expropiado tanto a mujeres como a hombres el derecho a disfrutar la crianza, porque estamos tan metidos en las largas horas de trabajo que ya para cuando salimos ya vamos cansados, ya no queremos responder preguntas de chiquillos o contarles el cuento en la noche. Vamos perdiendo ese derecho a disfrutar la crianza porque estamos metidos así en las exigencias de un modelo neoliberal, de un modelo que está inyectado, inoculado, que tiene el ADN patriarcal. Exacto. Exactamente. Sí, yo entiendo lo que tú dices, ¿no? Que cada quien tiene que elegir su camino, pero fíjate qué pasa con esas mujeres que desde adentro, desde su vocación, quieren maternar, quieren acompañar a los hijos, pero no pueden. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar la renta y el sueldo de la pareja, si es que están en pareja, o si estás con tu familia, papá, mamá, que es muy común en nuestro país, pues necesitas llevar también dinero a esa casa. O sea, ¿cómo le hacen? Exacto, por eso es que no se goza la maternidad, porque se vive con mucha culpa, se vive con dolor, se vive con desesperación, con angustia, esperando y preguntándote a qué horas van a crecer, para que ya no dependan tanto de ti, de que anden las madres como locas buscando quién se los va a cuidar, porque además como sociedad todavía tenemos esa idea de que las mujeres tienen que cargar, son las madres, a ellas les toca resolver, pero lo ideal sería que cada mujer tuviera una red de apoyo en la que ciertamente estuviera un brazo del Estado que les ofrezca guarderías cuando ellas trabajan, no hasta las 3 de la tarde, sino cuando ellas trabajan. Si hay mujeres que trabajan de tarde o de noche, tendrían que tener derecho a guardería que les cuidara a sus niños. Uh-huh. Y otro brazo tendría que ser la familia, y otro brazo tendría que ser la sociedad, una red por la cual la maternidad no pesara tanto y fuera más gozosa. ¿Cuál es el precio que has tenido que pagar por declararte, por luchar, por buscar que las mujeres tengan mejores condiciones de vida? Pues mira, tal vez el que familiarmente, mi familia casi no vive aquí en Torreón. Entonces, bueno, eso es un tiempo que yo tengo más para mis actividades porque no le tengo que dedicar. Pero socialmente, por ejemplo, yo casi no tengo actividades sociales. Es muy, muy raro que vaya a algo social, porque todo mi tiempo, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy metida en este tema de la defensoría, la educación y la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Es lo que hago. Sí, a eso me dedico, es como mi diezmo, es como mi entrega a la humanidad. A eso me dedico desde que abro los ojos, solamente cuando como, o así, ¿no? Que estoy con mi esposo, que salimos alguna vez al cine o así, pero ese es un costo que tienes que pagar. Yo lo he pagado porque yo he querido pagarlo, porque yo he querido
tener más tiempo para acompañar a mujeres que necesitan no sentirse solas en su búsqueda de justicia frente al Estado. Creo que frente al Estado ninguna persona, ni hombre ni mujer, tiene que estar solo. Y más porque las instituciones no entienden, por ejemplo, Fiscalía, que son nuestros abogados, no entienden que tendrían que tener el mejor trato, porque son los abogados de las víctimas, y luego las regañan y las estrujan y esto, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotras. Tal vez de las que más se meten soy yo, porque soy dueña de mi agenda, yo no soy asalariada. Tengo la suerte o la bendición, como se quiera decir, de que a mí mi esposo me mantiene para que yo salga a salvar al mundo. Y eso es un agradecimiento muy grande que tengo a él, porque yo no soy asalariada en ningún lado. No tengo que invertir 8 horas o 12 horas de mi día para trabajar. Mi trabajo es este. Y él me soporta económicamente para que yo lo pueda hacer. Es tu cómplice. Sí, definitivo. Ariadne, pues ha sido un gusto conocerte un poquito más, porque sé que con la complejidad de tu pensamiento y lo que tú alcanzas a ver de la vida, se harían necesarias muchas conversaciones. Pero ha sido un gusto poder tenerte Muchas aquí gracias. y te agradezco mucho que hayas abierto tu corazón y que nos hayas compartido estas vivencias tuyas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Gracias. Ariadne Lamón estuvo con nosotros y así estamos llegando al final de Entre Laguneros. Muchísimas gracias. Yo espero que el próximo lunes tengamos oportunidad de encontrarnos nuevamente. Hasta entonces.